110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 18. Segunda parte. Mis amados primos los Menéndez Castro y la hacienda Los Apoyos. En las vidas diarias de los colonos campesinos de la hacienda reinaban mitos y creencias sobrenaturales que a veces se filtraban a la vida dentro de la casona de la hacienda. Yo oía a los campesinos mencionar a un tal Cipitillo, un niño hijo de la ciguanaba, que se les aparecía en la noche caminando por los senderos, lo mismo a un tal Cadejo, un animal negro algunas veces, o blanco en otras veces, y a la ciguanaba misma, castigada supuestamente por los dioses por ser una madre promiscua del Cipitillo. Y oí hablar de fantasmas en general. Bueno, en caso de la casa de la hacienda, un caso sobrenatural tenía que ver con una piedra. Durante las noches el sonido de esa piedra ovalada, rodando sobre los ladrillos de porcelana del piso, nos despertaba. Su tamaño era el de una sandía mediana. La habían traído del río en el siglo XIX para utilizarla como una tranca para mantener abierta la puerta del dormitorio principal durante el día. Esa piedra pesada rodaba en lo oscuro desde la puerta, tomando impulso gradualmente hasta que llegaba al centro de la habitación para de allí regresar haciendo lo mismo. Eso pasaba durante la noche, altas horas de la noche. Al final de su trayectoria, golpeaba la puerta de madera con un gran golpe que nos despertaba. ¿Qué querrá decirnos el espíritu que mueve esa piedra?, nos preguntábamos al día siguiente. Oh, tal vez hay tesoro escondido debajo de esta casa, dijo la Lisita. A Lorenzo hijo, hermano mayor de Neto, se le ocurrió un día, me cuenta Teto, que quería hablar con ese espíritu. Se quedó despierto toda una noche, esperando oír la roca rodar. Tan pronto como la escuchó, encendió su lámpara de mano, agarró la pistola de la mesita de noche por cualquier cosa, enfocó hacia el origen del ruido y vio que la piedra se había parado en medio del dormitorio como sintiendo que había sido descubierta. Con un pavor estremecedor, apagó la lámpara en silencio y se volvió a acostar. En el momento en que apagó la lámpara, volvió a escuchar cómo la roca reanudaba su trayectoria hacia la puerta, produciendo de nuevo su siniestro golpe. Al día siguiente, para comprobar, observó que la roca se encontraba en su lugar de siempre, contra la puerta. Lo sobrenatural, los espíritus, los fantasmas, las apariciones, la creencia que hay un mundo paralelo que no vemos pero algunas veces palpamos, era parte fundamental de mi vida, no solo en las vidas del campo salvadoreño. Esa piedra mágica, ovalada, mantenía abierta la puerta que daba al otro corredor largo, al del sur de la casa. La baranda de este daba a otro gran patio sin vegetación, utilizado por caballos, vacas, carretas con bueyes y abierto para que pasaran los campesinos. Este patio siempre estaba lleno de polvo y calor, porque carecía de árboles, y considerábamos que era el patio trasero de la casa. Los caballos se ataban al amarradero adyacente al corredor, después de ser preparados con sus frenos y ensillados con la montura adecuada a sus jinetes. Nuestros viajes diarios a caballo comenzaban desde este polvoso corredor. Yo creo que la casa principal no tenía implementos modernos. Creo, pero no estoy muy seguro, que había una tubería externa que alimentaba la cocina, la pila, los baños y un pequeño lavamanos en el corredor del norte. Yo tenía 11 años, tal vez el lavamanos me lo estoy imaginando. El agua potable era traída desde el tanque construido en las faldas de la montaña que recolectaba agua de un manantial natural. El agua corría solamente con la fuerza de la gravedad, no había una bomba. Todos sus muebles, los enormes armarios de cada habitación, las oficinas, las mesas de noche, los baúles, las sillas, las credenzas y el chinero del comedor parecían haber sido hechos a mano por algunos antepasados de la familia.
usando madera aserrada de los árboles de caoba que crecían en los cerros llamados cubiletes. Las paredes de adobe de la casa, de medio metro de espesor, creo que habían sido construidas a fines del siglo XIX. En la primera noche de esas vacaciones de fin de año, como era costumbre en todas las primeras noches en la hacienda, la cena fue especialmente suculenta. Se sirvieron múltiples platos, con una abundante oferta de quesos y cremas, frijoles fritos, soperas y salseras, aceite de oliva, salsa de Worcestershire. Nunca supe cuándo se empezó a usar esta salsa inglesa. Yo creo que la llamábamos salsa inglesa. Y una canasta llena de tortillas calientes. Los frijoles se comían regularmente con crema y queso salvadoreño. Las salsas se usaban para la ensalada y las carnes de conejos. Tristemente, algunas veces había carne de cuzuco o de iguana. La dieta de la hacienda no incluía condimentos exóticos o chiles muy picantes. El sabor de los alimentos provenía de las hierbas del huerto, en su mayoría cilantro y perejil, combinados con muchas cebollas y una gran cantidad de ajo. Neto y yo nos comíamos un promedio de 5 tortillas gruesas con queso, suaves y calientes en cada sentada. Después de la cena, ese día, se despejó la mesa del comedor y los comensales, con otros invitados de las haciendas colindantes que habían venido en sus caballos de raza, jugaron póker durante horas y horas. Neto y yo nos zafamos del grupo para tratar una de las nuevas hamacas. Mientras los adultos jugaban al póker, papá Lorenzo nos dio el trabajo de darle cuerda manualmente a la RCA Vitrola al acabarse cada disco, los cuales permanecían guardados en el gabinete inferior del aparato. La mayoría eran discos RCA de 78 revoluciones por minuto, de grafito duro y grueso, pesados, y al caer fácilmente rompibles, y se rayaban también fácilmente. Contenían música de los años 30, 40 y algunos de los 50, principalmente todos en español, muy pocos en inglés. Al lado derecho del platillo se mantenía un amplio suministro de unas agujas gruesas que necesitábamos cambiar con frecuencia porque los discos se tocaban repetidamente. Papá Lorenzo y Alicita habían traído nuevos discos esta vez. La lista estaba llena de rancheras, con algunos tangos y boleros, pero la audiencia en la hacienda nunca se cansaba de las rancheras mexicanas y de esos tríos como Los Panchos y Los Tres Reyes. Les encantaba oír el requinto de los tríos. Había discos de Pedro Infante, Jorge Negrete, Los Tres Reyes, Los Panchos, Los Dandes y Lola Beltrán, la favorita de Alicita. 2 años después, Neto había de traer uno de los discos de Elvis Presley, su éxito de 1960, It's Now or Never, y el éxito de Paul Anka, de 1959, Lonely Boy. Y a Alicita se le ocurrió comprar discos de las hermanitas Núñez. Desde el comedor, al final del corredor, los jugadores de póker gritaban sus peticiones, y Neto y yo saltábamos para buscar la canción deseada, y más tarde en la noche, algunos de ellos ya con caras rojizas, muy carones, se olvidaban de su mano de barajas y comenzaban a cantar, y pronto todos se unían al coro. Las canciones favoritas que se repetían sin cesar eran Hace un año. Hace un año que yo tuve una ilusión, hace un año que se cumple en este día, me recuerda que en tus brazos me dormía y que, inocente, muy confiado te entregué mi corazón, cantada por Pedro Vargas y Lucha Reyes. Todos los hombres cantaban, provocando ardientes y celosos murmullos de las mujeres presentes, que sospechaban que ellos pensaban en sus queridas y amantes, no en ellas. Más tarde en la noche, los jugadores de póker discutían sobre a quién le tocaba el próximo turno. Lorenzo hijo, todavía enamorado de la Mercedita, su ex esposa, tocaba la guitarra y se sentaba a nuestro lado para cantar,
con su voz extraordinaria, idéntica a la de Pedro Infante. Los boleros de amor de los Panchos cantaba. Cerca del mar me enamoré y como la luna, la brisa y la espuma también te besé. Otro iba así. Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Otro bolero decía, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame, sin medida ni clemencia. Odio quiero, más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Otro bolero decía, ay, amor, ya no me quieras tanto. Ay, amor, ya no sufras más por mí. Lorenzo hijo casi se ponía a llorar cuando cantaba, usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Sí, alma mía, la gloria eres tú. Varios años habían de pasar, ahí por el año 1965 o 66, cuando yo tomé mis votos religiosos, anunciando públicamente mi vocación como sirviente de Dios, y me puse la sotana negra atada a la cintura con una banda azul. La banda y la sotana serían mi uniforme por varios años. El color azul indicaba que todavía era un seminarista y no un párroco. Ese año, en un domingo, sin yo saberlo de antemano, volví a la hacienda como parte del séquito del obispo. Pero esta vez el ambiente festivo estuvo acentuado por la música religiosa, feliz algarabía y mucha comida. Ese domingo no hubo rancheras, boleros ni ron. Mamá Lila ordenó a todas las criadas y cocineras que arreglaran mesas largas con flores de primavera y manteles blancos en el corredor para acomodar a un grupo grande. Neto había venido al palacio obispal para recogernos en un nuevo Jeep Willys y llevarnos a la hacienda siguiendo el mismo camino que habíamos tomado tantas veces antes, cuando éramos niños. Me acuerdo que él examinó mi atuendo con gran sorpresa. Tenía muchos años de no verme. Me abrazó sin pronunciar un sonido por respeto a la sotana y por miedo a desencadenar una conversación inadecuada que pudiera ofender al obispo y a mis nuevas sensibilidades religiosas. Me senté en la parte de atrás del jeep, como lo hacía de niño. El obispo Barrera se sentó al lado de Neto al frente. Los otros miembros del séquito del obispo tomaron el tren hasta la Laguneta, la estación del tren de la hacienda. La misa se celebró en la capilla que Mamá Lila había construido años antes al lado de la escuelita. Le ayudé al obispo a bautizar como 100 niños de los mismos campesinos que me habían visto en mi niñez. Asumí ese día una postura digna de santulón, con una devoción extra para asegurarme que la gente que me había conocido desde niño entendiera que yo era un nuevo hombre y que estaba seriamente comprometido a ser un sacerdote. Ese día no pudieron tratarme con tanto cariño como lo habían hecho siempre. Ahora yo estaba allí, parado al lado del obispo, casi intocable, tan cerca pero distante, un verdadero mensajero de Dios supuestamente. La mayoría de ellos probablemente se decían a ellos mismos, ese es el niño Chepito, el hijo de la niña Rosita, el sobrino de doña Lilian, se va a hacer cura. ¿Quién lo podría haber pensado? Tan pícaro que era. Mientras Mamá Lila me observaba con mucho orgullo, Neto se desapareció. Regresando a esas vacaciones de fin de año, después del susto de la pila, a la mañana siguiente, el mandador Alejandro, exactamente a las 4:30 a.m., usando una varilla de metal, golpeó un riel de tren que la IRCA había dejado olvidado y que ahora colgaba de una viga del techo del corredor sur, produciendo un fuerte campanazo que resonó en toda la hacienda. Su eco rebotó en los picos rocosos de los cubiletes y despertó toda la comarca. Neto y yo nos levantamos y caminamos hacia el corral,
Ahora que me acuerdo, creo que usábamos un gran pichel blanco y guacal de cerámica lleno de agua para lavarnos la cara. El corral estaba detrás de los establos. Una pared hecha de grandes rocas amontonadas, una sobre otra, traídas años atrás de los cubiletes, lo rodeaba. En el corral, un cerco de alambre de púas habría sido inútil, porque el toro que vivía en el corral pasaba furioso todo el tiempo, y lo habría destruido fácilmente con sus cuernos en sus momentos de pasión o ira. Una vez hubo un toro que rompió incluso a través de la pared de rocas, unas grandes piedras, obligando a papá Lorenzo a engrosar la pared aún con más rocas. Nos encantaba ir algunas mañanas antes del desayuno a sentarnos en las piedras de la pared para observar el ordeño de las vacas, y a veces uno de los ordeñadores nos pedía ayuda. La única condición que yo pedía era la de que amarraran al bravo toro lejos de nosotros. Aprendimos cómo ordeñar las vacas. Lo importante era, primero, amarrar al desesperado ternero. Segundo, amarrar de las patas traseras a la vaca para que no pudiera alcanzar con ellas el balde donde se depositaría la leche durante el ordeño. Tercero, colocar un balde limpio debajo de la vaca y asegurarnos que nuestras manos estuvieran muy lavadas. Cuarto, tomar las ubres entre el dedo medio y el índice, cerrando la mano con el pulgar, apretando contra el índice y finalmente exprimir hacia abajo. Había muchas vacas para ordeñar a mano. Tomaba yo creo que como unas 2 horas, de las 4:30 hasta las 6:30 de la mañana, todo el ordeño. Como recompensa por nuestro trabajo, ese día probamos un par de vasos de leche tibia directamente de la vaca. No me acuerdo de haberme enfermado. El resto de la leche se vertió rápidamente en botes de acero inoxidable de 50, creo que eran de 50 o 100 litros de capacidad, para ser transportados en carretas de bueyes a la estación del tren de la Laguneta. Destino: Santa Ana. La leche se le vendía al distribuidor López y López, el más grande de la nación. No me acuerdo qué es lo que se hacía para que la leche no se arruinara en su transporte a la ciudad en tren. En esa mañana nos quedamos alrededor del corral hasta que apareció una sirvienta detrás de nosotros para anunciar que se estaba sirviendo el desayuno. Nos dirigimos al comedor cruzando el patio de los establos y notamos que los caballos ya estaban ensillados y atados al amarradero. Lo atravesamos, saludando de paso a Toño Sierra, un campista muy experimentado. Abrimos la puerta principal de los dormitorios sin tropezarnos con la famosa piedra, sin hacer mucho ruido porque Alicita siempre dormía hasta más tarde. Cruzamos el dormitorio y salimos por la puerta opuesta, la que daba al otro lado de la casa, al otro corredor, al del norte. El comedor era largo y estaba en el extremo oeste de la casa, al final de este corredor, y formaba una de las esquinas del plano de la casa. Una de sus puertas abría hacia un estrecho pasillo que conectaba con la cocina. En ella había un gran horno hecho de ladrillos como usan algunas pizzerías en USA. La estufa, también hecha de ladrillos, era de leña con múltiples planchas y hornillas de metal. Para servir la comida, las sirvientas tenían que caminar desde la cocina por este pasillo de ladrillos gruesos de terracota, algunos ya gastados, un poco hundidos de tanto uso, y fácilmente podían hacer tropezar a cualquiera. De alguna manera, estos ladrillos mantenían fría la temperatura del corredor. En ese pasillo usualmente se sentían oleajes de olores lácteos porque Mamá Lila usaba una de sus esquinas para cuajar leche y elaborar así queso artesanal. La otra puerta del comedor era donde se entraba desde el corredor norte. Una tela metálica protegía la ventana de cada una de las otras 2 paredes del comedor que formaban una de las esquinas de la casa. Una daba al exuberante patio
y la otra al granero adjunto a los dormitorios de los colonos que trabajaban adentro de la casa o en el casco de la hacienda. Una brisa fresca siempre fluía desde el corredor y atravesaba las dos puertas y las dos ventanas. No sé si esta corriente de aire fresco fue diseñada a propósito por los albañiles que construyeron la casa, o si la brisa fue un biproducto, pero la verdad es que el comedor contenía el aire siempre fresco, más fresco que el de toda la casa. Por eso, en las calurosas noches de verano, los hombres jugaban póker en la mesa del comedor. Esa mañana, cuando llegamos al comedor, Papá Lorenzo ya estaba sentado a la cabecera de la mesa. La sirvienta ya venía a medio camino del estrecho pasillo con bandejas humeantes de platos, con huevos revueltos, frijoles negros fritos, queso y crema, una cesta de tortillas, plátanos maduros, café y leche calientes. «Buenos días, muchachos», dijo Papá Lorenzo, levantando la vista en nuestra dirección mientras vertía la esencia de café, un café muchísimo más fuerte que el expreso de hoy día, sobre una taza de leche caliente. Así se hacía el café con leche en la hacienda. La esencia de café como una espesa tinta negra, drásticamente concentrado y preparado por las cocineras hirviendo mucho café molido que había sido antes tostado en un comal, dejaban que el agua se enfriara y por último lo filtraban a través de un calcetín de lona para producir la esencia de café. Los pobres gringos de Boston, los adictos de Starbucks, nunca sabrán lo que es tomarse un buen café con leche. «Buenos días», respondimos. «Creo que Toño ya ensilló varios caballos. Ustedes saben que yo siempre monto a Ciclón. Resuelvan entre ustedes quién monta a Celaje y quién a Gallina. Por favor, dejen a Satélite sin montar. Ese caballo casi mata a Toño el otro día en una de sus corridas. Toño pensó que era el final de sus días en esta tierra. Lo único que detuvo a ese caballo fue cuando decidió galopar por la milpa, donde el ruido al golpear los tallos secos lo distrajeron y se detuvo. El caballo champán es de la Elsa. Como no está, tal vez Alicia quiera montarlo. Al macho Cuete también lo dejan tranquilo». Tras consultar una lista escrita en un cuaderno, continuó: «Tenemos que ir a ver cómo va el trabajo en la pista, ya que esa zarza espinosa tiene que arrancarse lo antes posible para poder plantar arroz, que es nuestro nuevo cultivo de granos. Vamos a usar un nuevo método de cultivo que Lorenzo aprendió durante sus estudios en el Colegio Zamorano de Honduras. En este momento, él ya está manejando el nuevo tractor. Está bien metido en el asunto, ya que ha estado trabajando desde las 6 de la mañana. Papá Lorenzo tomó un sorbo de café antes de continuar. «Después vamos a ir a ver los campos de caña de azúcar porque los trabajadores ya comenzaron a cortarla y no sé si tenemos suficientes carretas de bueyes para traer la caña a la molienda. Puede ser que tengan que hacer múltiples viajes y que los bueyes no aguanten. Luego tenemos que ir al río y echarle un vistazo al lugar donde el tren mató a las vacas. Quiero ver cómo sucedió eso. No quiero que el maldito tren siga matando a mi ganado. Voy a tener que hablar fuerte con ese idiota gerente de la IRCA. Finalmente, almorzaremos junto al río en el mismo lugar de siempre, debajo de la ceiba, al lado de Matalté. Ya le dije a Alejandro que mande a un jinete con nuestro almuerzo a mediodía. Acuérdense que pronto, en unos pocos días, tenemos que hacer un censo bovino, ovino y equino. Vamos a empezar con el equino. Veo que han nacido muchos caballos este año y andan en manadas salvajes por toda la hacienda. Tendremos que salir a caballo a arriarlos hacia el corral. Para eso voy a necesitar la ayuda de muchos arrieros colonos». Finalmente, después de ponerse un pedazo de tortilla suave y caliente en su boca, terminó su resumen de la agenda del día diciendo con la boca un poco llena: «Vayan a despertar a Alicia y pregúntenle si quiere venir con nosotros. Puede que tengamos que ensillar otro caballo. Al final del día,
Cuando regresemos deben de ir a ver al campista que va a capar unos toros. Necesitamos más bueyes para jalar carretas y a herrar a algunos becerros con las iniciales de la hacienda. Sí, papá Lorenzo, dije yo. Sí, papá, dijo Neto, sabiendo muy bien que la palabra de papá Lorenzo siempre era definitiva. Al final del desayuno me acerqué a los establos para hablar con Toño, el campista y corralero. Toño, veo que ensillaste los caballos. Nos vamos pronto, ¿verdad? Dije. ¿Cuál caballo quería usted, niño Chepito? Me preguntó. Preparé a celaje para usted y el niño Neto, con una montura nueva. Una cosa, esta vez se debe de ser más cuidadoso que nunca porque celaje, siendo de pura sangre, se avispa algunas veces y sin avisar. Sale zumbado. Hoy en día se ha vuelto más arisco. Espero que no se le haya olvidado cómo montar a caballo. Eso no le enseñan en el colegio, ¿verdad? Afirmó, riéndose amablemente. Bueno, está bien. Qué bueno que no vamos a montar a la gallina porque es un poco apagado. Durante el invierno me cuentan que se quedó atascado otra vez en el lodo que se acumula ahí por el jícaro. A mí no me molestaría montar a Satélite, pero papá Lorenzo no quiere que nadie lo haga, comenté, ajustando una pequeñita navaja que había atado a mi cinturón. Neto había decidido tomar el rifle calibre 22. Papá Lorenzo montaba un caballo quarter, musculoso, muy alto, con la cabeza siempre erguida y con el pelo más gris que blanco. Ciclón se llamaba. Era su nuevo caballo, el único que podía aguantar las 200 y un poquito más libras de su jinete. Los otros caballos de él habían sido pura sangre. Emperador se llamaba uno, Príncipe se llamaba otro, pero ambos ya se habían muerto, creo, o tal vez estaban demasiado viejos para montar. No me acuerdo. Antes de darle rienda suelta a Ciclón, miró a su alrededor como si esperara que los campesinos se inclinaran ante su paso. Usando sus espuelas de vaquero, puyó a Ciclón a un trote rápido. Alicita no vino ese día. Mamá Lila, que había salido a la barandilla del corredor sur para despedirse, dijo: «Tengan cuidado, que Dios los bendiga». Poco tiempo tomó para llegar a abrir la puerta de golpe que daba a la pista, para que los caballos comenzaran a trotar, cada uno de nosotros con nuestros sombreros puestos. Papá Lorenzo era el único con espuelas. Hace poco, Teto me dijo que la tradición de ir a la hacienda durante 3 meses durante las vacaciones escolares continuó en mi ausencia después de que me habías ido al seminario. Durante esos años, Teto y Rafael se turnaron con los caballos y el que mejor se destacó al montarlos fue Rafael. En el transcurso de uno de esos veranos, Rafael se hizo un experto en imitar el movimiento apache de las películas de vaqueros, cuando el apache continuaba disparando su rifle debajo de la nuca del caballo, yendo de lado a gran velocidad mientras lo montaba, y de esa manera se ocultaba de la vista de sus enemigos, los invasores europeos. También Rafael pasaba horas practicando cómo saltar desde la alta barandilla del corredor hasta la montura del caballo, como si fuera un vaquero escapándose después de haber robado la cantina. Hasta hacía el mate de empujar las 2 puertecitas oscilantes de la cantina, me dice Teto, y con un salto desde la baranda caía sobre la montura del caballo. Qué bueno que el pobre celaje ya estaba envejeciendo y no se sobresaltaba fácilmente. Permanecía inmóvil, ignorando completamente las picardías y locuras de los locos muchachos. Durante nuestros tiempos, a Neto y a mí, por estar muy jóvenes, no se nos permitía llevar pistolas, pero estábamos contentos con los cuchillos de caza y el rifle que Neto sostenía con su mano, apoyando la culata en su pierna derecha. También sabíamos que montábamos los mejores caballos del establo. Seguimos a papá Lorenzo por atrás y comenzamos nuestra cabalgata con un trote.
haciendo bailar de lado a lado a Celaje, que con su cabello color whisky bailaba con una elegancia de admirar. Le dije a Neto que lo sujetara firmemente, apretando las riendas alrededor de su nuca para medio frenarlo. Si no, con un poco de descuido, podía saltar con fuerza repentinamente al galope y yo, sentado muchas veces en sus ancas, sería el primero a volar. El viento sacudió nuestras camisas blancas de manga larga hechas de algodón fresco, y de vez en cuando casi nos arrebataba los sombreros, y yo miraba cómo casi le botaba el sombrero a papá Lorenzo, que con una destreza admirable de gran jinete comandaba fuerza y poder, haciendo que Ciclón se doblegara a sus comandos. Junto a la pista, a medida que el camino se volvía plano, oímos el fuerte motor del tractor y vimos a lo lejos a Lorenzo hijo, que sacaba del suelo un arbusto alto y espinoso, un chaparral grueso. Una tripulación de campesinos musculosos, descamisados, con sus espaldas quemadas y brillantes de sudor, estaba desenredando una gruesa y pesada cadena de acero del tronco de la zarza. Después vimos cómo los trabajadores se movían rápidamente para encadenar otra y cómo Lorenzo hijo manejaba el tractor como gran experto. Había otra cuadrilla que cortaba las ramas y troncos en trozos pequeños con sus machetes y los tiraban a una carreta de bueyes. Esa carreta había de hacer muchos viajes para descargarlos en medio de un campo donde se secarían al sol durante unos meses. Más tarde, los campesinos los usarían como leña para cocinar. A veces, las raíces de una de esas zarzas estaban metidas muy profundas, más de lo esperado. El tractor, al jalarlas, hacía saltar la rueda de enfrente repentinamente como un cabrito parándose en dos patas, pudiéndose volcarse hacia atrás, lo que obligaba a Lorenzo, asustado, a cambiar rápidamente de velocidad para seguir jalando la cadena. Lorenzo trabajaba muchas horas diarias arrancando la zarza de la pista. Al final de las vacaciones de ese fin de año, la pista estaba lista para sembrar arroz al comienzo de la temporada de lluvias en mayo. La gruesa capa de polvo fino que cubría el camino hacia el río Lempa suavizó nuestro trote, pero el instinto de carrera de Celaje era imposible de apagar. Ya muy frustrado de ser restringido, hacía fuertes impulsos repentinos, brinquitos y cabeceos intermitentes para deshacerse del freno y comenzar a galopar. Nuestros brazos, todavía no desarrollados completamente, tenían que ceder a la fuerza de la bestia. Veamos lo rápido que Celaje llega a la quebrada al final de la pista, gritó Neto. En ese mismo momento, los dos levantamos nuestras barbillas, respiramos profundamente, miramos hacia el horizonte y el caballo se soltó y comenzamos a volar, levemente deslumbrados por el prado amarillento de la pista. Esta terminaba dirección norte, en la quebrada escarbada por un riachuelo que desembocaba en el Lempa, después de pasar por debajo de las líneas del tren. La carrera a caballo era mucho más excitante. Sin embargo, cuando Alicita y algunas veces Martita y otras veces Elcita venían con nosotros, me encantaba oír nuestros gritos de jinete y ver la polvareda alrededor de nosotros producida por el rápido galope de los caballos. ¡Jejeje! Para poder galopar a toda velocidad, me quité el sombrero de paja con la mano izquierda y lo usé para azotar las ancas de Celaje repetidamente para que aún aumentara más su golpe. Nunca usamos un chilillo, una fusta, para azotar a nuestros caballos. Neto, estorbado un poco por el rifle, dejó que se le cayera el sombrero detrás de la nuca. Usó su mano izquierda para las riendas y sus tobillos para seguir puyando al heroico Celaje. Después de subir una pequeña colina, se podía ver, en primer plano, otra extensa pradera y un gran cañaveral entrecruzado por pequeños arroyos y surcos estrechos. El cañaveral estaba bordeado por una gran llanura al lado del Lempa,
Unos bultos cafés medio escondidos salpicaban su verde superficie. Oh, era el ganado rumiando al otro lado de la pista. Lejos, casi al final de todo, más allá de la otra ribera del Lempa, había un área de colinas rocosas y cerros calvos que no pertenecían a la hacienda, sino a El Obrajuelo, la hacienda de los Chemises, los sobrinos de papá Lorenzo y primos hermanos de Lorenzo y Neto. Más allá, en el horizonte, se podían ver montañas más altas, con grandes parches verdes y cañones sombríos. Finalmente, aún más allá, en el muy lejano, diáfano horizonte, podíamos apreciar picos azulados sobre montañas que se extendían hasta Guatemala y Honduras. Sin montura o en ancas, mi pantalón absorbía una mezcla de sudor de animal y el mío. Cuando desmontamos, al llegar al río, me di cuenta de que mi pantalón era mucho más pesado y pegajoso que otras veces. La aspereza de la tela raspaba la tierna piel de mi sexo y glúteos al caminar y, para evitar el contacto con la tela, caminé por largo rato con las piernas arqueadas. El sudor al caminar pronto se secó. No tenía otra ropa para cambiarme. Pronto nos desnudamos. No había nunca necesidad de ser modestos a la orilla del río. El pantalón, al verlo de lejos, casi se paraba solo, como si alguien lo hubiera planchado con una capa gruesa de almidón. Corrimos a sumergirnos directamente en las aguas mansas, aunque un poco profundas y a veces con un remolino, donde el cauce del Lempa medio se estancaba al rodear una salida de tierra y formaba una especie de golfo llamado Matalté por los nativos. Esta era una espectacular sección exuberante del río Lempa, cubierta por árboles frondosos y altísimos, abundante en mojarras y cuatro ojos, y el único lugar donde se podía nadar con poco el peligro. Las frías aguas del Lempa me impactaron deliciosamente ese día caluroso, refrescándome de inmediato y calmando mi piel. Vivíamos los momentos de más éxtasis en nuestra niñez cuando galopábamos. Lo más cercano a ese sentimiento, me imagino, fuera el producido por volar como un águila. Justo antes de llegar a la quebrada, media seca en esta época del año, tuvimos que gradualmente frenar el caballo hasta llegar a un lento galope para que se calmara. Comenzó a resoplar, con la boca llena de espuma y su cuello y pecho empapado de sudor. Encontramos un árbol frondoso al lado de la quebrada para protegernos del sol y esperamos a que papá Lorenzo, con Ciclón trotando, nos alcanzara. Desmontamos y aprovechamos estos momentos para buscar algún animal para cazar, como siempre. Ninguna chiltota presumida, paloma altiva, faisán coqueto o iguana somnolienta que podría haber estado en la rama de alguna ceiba cercana se escapaba de las balas del rifle. Neto me lo prestaba de vez en cuando. A pesar de nuestra temprana edad, teníamos una excelente puntería. Yo había disparado mi primera pistola cuando tenía 4 años, con mi padre detrás de mí ayudándome a apretar el gatillo. Donde poníamos el ojo, ahí clavábamos la bala calibre 22. A veces, Neto se subía al caballo para disparar porque le daba una mejor altura y vista. En ese caso, sincronizaba su respiración con la del caballo y disparaba antes de inhalar. Algunas veces tenía que esperarse para que el caballo se calmara después del rápido galope antes de disparar. Pero varias veces, al último momento, Celaje ajustaba sus piernas traseras, desestabilizando a Neto, que peligrosamente dejaba que el rifle disparara la bala sin darle al blanco, creando solamente un desparpajar de aves. La mayor parte de la hacienda abarcaba el gran valle del río Lempa, unas 20 caballerías. Los cubiletes y otras montañas lo bordeaban al sur. El Jícaro
Era la extensión de tierra más fértil, y en su apogeo cientos de vacas, toros y caballos pastaban en él. La pradera que bordaba al Jícaro permanecía regada por el río Lempa y por múltiples arroyos que nacían en los cupiletes. Al comienzo del Jícaro se encontraba un oasis, con un nacimiento de agua pura y cristalina rodeada de cocoteros, palmeras, naranjos, limoneros y plátanos que llamamos la finquita. El nivel de humedad y la alta calidad de aire de ese oasis tan lleno de oxígeno no lo he sentido en ningún otro lugar, excepto en los jardines botánicos de los Estados Unidos. En el camino de regreso al casco, nos detuvimos aquí, como era nuestra costumbre, para que los caballos pudieran descansar, tomar mucha agua y comer mientras exploramos el área. Nuestras botas vaqueras altas hechas de cuero nos protegían de los peligros de la mortal serpiente coral, también conocida como la serpiente más venenosa de América Central. En resumen, la hacienda Los Apoyos era la hacienda más fértil, rica y hermosa de toda la región. Manejada con una mano fuerte por Papá Lorenzo, producía todo tipo de cultivos: maíz, frijol, maní, arroz, sorgo y por supuesto café. El cañaveral era inmenso y mantenía el molino de azúcar, la molienda, moliendo día y noche durante los meses de diciembre, enero y parte de febrero. Miles de atados de panelas, muchos envases de leche de aluminio de 100 litros, creo, y otros productos agrícolas eran llevados todos los días a las 6 de la mañana o 6:30 a la parada del tren, La Laguneta, en dirección a Santa Ana, donde los compradores los esperaban. Fue así como Papá Lorenzo hizo su fortuna, lo que le dio amplios recursos para mantener a sus hijas estudiando en los Estados Unidos y Europa, y su hijo mayor Lorenzo en Honduras en la Escuela Zamorano de Agronomía. Todavía no había planes para Neto o para mí, pero Papá Lorenzo parecía entender, dado su alto nivel académico, que Neto no se iba a inclinar hacia asuntos de la hacienda, sino a una profesión académica, como abogacía o medicina. Esos veranos pasados en la hacienda se vuelven mucho más felices, ahora de viejo, cada vez que los recuerdo. Un día, de regreso del río, Neto y yo arguimos, no me acuerdo por qué. Me acuerdo que sentí ganas de abofetearlo en la nariz, cosas de niños. Pero Papá Lorenzo trotaba justo detrás de nosotros, así que decidí adelantarme. Me levanté y sin permiso monté rápidamente a Celaje y galopé hacia la casa. Celaje estaba incansable y al sentir que el momento de regresar a los establos estaba cerca, puso mucha más energía en su galope. De repente me di cuenta que no lo podía frenar. Se había desbocado atravesando la pista. Usé el máximo de mi fuerza para contenerlo sin éxito. Él ignoró mis órdenes. Comencé a rezarle a Dios para que Celaje se diera cuenta de que necesitaba detenerse antes de llegar a la casa. No hay mayor peligro para un jinete que un caballo desbocado. Su cerebro se congela y deja de computar las órdenes del jinete, quien casi siempre sale volando sobre la cabeza del caballo al final de todo. Si tiene suerte, no se rompe la cabeza contra las rocas, sino que cae suavemente sobre una área plana cubierta por varias pulgadas de polvo. Pero hoy yo no tenía idea de si la suerte me sonreía ese día. Me aferré fuertemente a la crin de Celaje, presionando con máxima fuerza mis piernas contra sus costillas y alineando mi cabeza y cuello sobre su nuca. Pegué todo mi cuerpo contra el suyo y desaparecí de vista. Un espectador casual habría visto a un caballo solitario galopando a toda velocidad por la pista. Mi propósito era el de hacer de mi cuerpo otra parte de Celaje para que no corcoviara y me lanzara de repente. Saltamos muchas vallas y muros que dividían diferentes regiones de la hacienda, como si estuviéramos en una carrera olímpica de obstáculos.
No era un experto en saltos y no hice nada. Simplemente agarré su crin fuerte con mis manos esperando sobrevivir. No recuerdo lo que hice con las riendas. Por un momento vi una visión de mí mismo enredado todo ensangrentado dentro de los cercos de alambre de púas. Recé a Dios que ese no sería mi destino. Hubo un breve momento en el que una banda de esos caballos semisalvajes se unió al juego pensando que Selaje era uno de ellos. El estruendo y nube de polvo que dejaron atrás me asustaron aún más. Mis piernas comenzaron a temblar. Voy a morir, pensé. 200 metros antes de llegar a la casa, Selaje decidió aumentar locamente su velocidad aún más. Sabía que había mucho zacate esperándolo. Yo ya había llegado a un estado de pánico. Pero no, el grueso muro de piedras del corral asustó a Selaje y en un último momento decidió no saltarlo. Y con un rápido giro a la derecha lo evitó y siguió galopando al lado de las piedras. Luego me senté, arqué mi espalda para atrás y jalé las riendas con toda mi fuerza nuevamente para contenerlo. Esto funcionó, poco a poco, hasta que Selaje se detuvo por completo. Había escuchado historias de caballos que caían muertos después de un incidente como este, pero Selaje siguió resoplando, haciendo espuma, respirando de forma extraña y pesada durante unos largos minutos. No monté a Selaje después de eso por mucho tiempo. Creo que Neto sí lo hizo. Ok, ahora que lo pienso mejor, creo que el cuento de Selaje que acabo de relatar, desbocado, no me pasó a mí, le pasó a Neto. Y yo creo que le pasó a Neto no con Selaje, sino con el otro caballo más arisco llamado Satélite. Yo creo que le habrá pasado también al campista Toño Sierra. Pero no me pasó a mí. Creo que toda esta memoria con Selaje la incorporé como mía, aún un niño. Probablemente es basada en los cuentos que Neto me contaba en nuestras conversaciones durante el año escolar. Me la he imaginado, inventado, internalizado, puesto que yo nunca montaba Selaje, siempre iba en las ancas de él. Neto era el jinete. Esta memoria probablemente es basada en las experiencias de otros, y yo, repito, la he asimilado como mía, como suelen hacer los niños. Ahora de viejo, los detalles de las memorias son fáciles de confundir, a revesar, mezclar y olvidar.